Pues buenos días a todos. Muchas gracias a Bernardo por sus palabras. Pero bueno, hay que decir que yo no soy ajeno a la clase trabajadora, a pesar de que efectivamente a mí, algunos colegas míos se crean que son otra cosa, pero en definitiva somos unos asalariados públicos y unos funcionarios públicos, yo diría que incluso peor pagados. Pero en fin, es otro tema. Precisamente por eso, porque desgraciadamente la creencia de muchos colegas de que somos algo más allá de las estrellas, pues hace que desgraciadamente la labor sindical sea bastante escasa en el mundo académico y así nos va la feria, ¿no? Pero bueno, al margen de eso, uno se dedica a otras cosas, ¿no? Bien, yo me había propuesto hoy que habláramos un poco sobre la crisis económica, crisis financiera económica. Voy a tratar de esbozar algunas cuestiones y luego pues, que podamos tener un coloquio en el rato que os parezca oportuno y que tengáis previamente determinado. Antes oí un comentario de la crisis que se nos avecina. Yo creo que tenemos que hablar de la crisis en la que estamos instalados, ¿eh? Teniendo en cuenta que en lo que va de año, en el año 2008 hemos perdido en torno a 1 millón de empleos o algo más de 1 millón de empleos, hablar de la crisis que nos espera llega con un poco de retraso. Estamos ya instalados en una crisis profunda y ahora veremos un poco el proceso, cómo se ha ido desarrollando, algunas de sus características, particularmente en España, qué es lo que se está haciendo en términos generales frente a la crisis y qué es lo que podemos esperar en el futuro más inmediato, con alguna reflexión final sobre la dinámica de los salarios y alguna reflexión que por mi parte son menos apuntes, pero que obviamente sois vosotros que sois los que estáis inmersos en la negociación salarial los que tendréis que decir y decidir cuáles son las estrategias y los objetivos para el año que viene, para finalizar con unos comentarios finales. Bueno, ¿qué es lo que ha pasado para llegar a la situación en la que estamos? Nos podríamos remontar hace algunos años, lo que se llamó a principios de esta década, en el 2000, 2001, 2002, la crisis de los .com, la crisis de las empresas que habían lanzado toda esta nueva tecnología del software, etcétera, etcétera. Crisis que fue una crisis breve, digamos en el tiempo, que tuvo unos episodios de impacto bursátil importantes, pero que desde el punto de vista del sector real de la economía o del sector productivo fue relativamente corta en el tiempo y quizá con un impacto no muy intenso. Sin embargo, sí que tuvo algunos efectos importantes desde el punto de vista de las actuaciones de las autoridades monetarias, fundamentalmente yo diría en el caso de Estados Unidos, pero seguidas más o menos de cerca por otras autoridades monetarias. Para tratar de frenar la ligera desaceleración económica mundial que se produjo durante este periodo de la crisis de la .com, las políticas monetarias que se aplicaron de corte claramente monetarista, neoliberal, como queramos definirlas, fue una fuerte reducción de los tipos de interés. Reducción de los tipos de interés que se mantiene posteriormente generando dinero barato, un acceso fácil al crédito y a los individuos, es decir, que el sistema bancario, los intermediarios financieros prácticamente están buscando individuos a los que otorgar créditos a un bajo tipo de interés. Lo que genera en definitiva es un exceso de liquidez en el sistema y por lo tanto un abaratamiento continuo del precio del dinero y una sobrevaloración de las expectativas que se generan en muchos mercados, sobre todo en mercados financieros como es el mercado de los créditos hipotecarios, pero también en los mercados energéticos que experimentan un fortísimo incremento de la demanda de los productos energéticos. Con tanto dinero, lo que se dedica parte del sistema financiero es a ir creando una serie de instrumentos que les permita obtener una alta rentabilidad del dinero que está en circulación. Es lo que la prensa, sobre todo, ha definido como ingeniería financiera. Es crear unos productos que se puedan colocar en el mercado para absorber la liquidez que hay en los mercados
mercados financieros y obtener altas rentabilidades para los depósitos que alimentarían esa fuerte circulación de dinero que se produce a partir del año 2001-2002. Lo que genera en definitiva este mecanismo de elevada liquidez y de creación de activos con alto rendimiento es un sobrecalentamiento importante de la economía y la generación de burbujas, de lo que se llama burbujas, es decir, de crecimientos muy acelerados en algunos sectores, particularmente el sector inmobiliario, que es un sector muy apto para absorber este tipo de burbujas. No es un fenómeno español, es un fenómeno que ocurre en Estados Unidos, que ocurre en la mayoría de los países desarrollados del mundo, donde una parte importante de la liquidez que circula en el sistema se canaliza a través de préstamos hipotecarios u otros instrumentos al sector financiero. Luego lo veremos un poquito más en detalle en el caso español. Digamos que estos son los antecedentes, es decir, lo que ocurre en los años 2001 hasta el 2005, 2006. Lo que ocurre a partir del 2006 y ya en el 2007 es que las expectativas no responden tanto a la realidad. Esas expectativas de altos rendimientos en la colocación del dinero empiezan a mostrar situaciones en que la realidad no genera esos rendimientos tan elevados, sino que se empieza a observar que los rendimientos del dinero tan elevados se están generando a partir de situaciones, vamos a llamarlas artificiales, por decirlo de alguna manera, como los fondos estructurados, etcétera, etcétera. Por contar un poco de detalle, el ejemplo que siempre se ha puesto es que estábamos recibiendo rendimientos del 7, del 8% sobre el dinero en un contexto de inflación del 3%, sobre la base de unos productos financieros, de unos activos financieros que estaban apoyándose al final en unos créditos hipotecarios pues de un trabajador de un McDonald's de Alabama que cobraba $4.50 por hora y con un trabajo absolutamente flexible. Un préstamo hipotecario a este tipo de trabajadores. Claro, obviamente este tipo de préstamos, en el caso además de Estados Unidos, con una legislación más liberal que la que hay aquí desde el punto de vista bancario, tiene un elevadísimo nivel de riesgo de que no se paguen en cuanto cambie un poco la coyuntura económica. Y sin embargo se estaban generando o estaban circulando, ofreciendo a quien los compraba unos rendimientos altísimos. Claro, esto es una burbuja, es decir, en la medida en que alguien sopla, en el que alguien dice, oiga, ese señor que tiene el crédito tiene una alta probabilidad de no pagar y se propaga la voz, la burbuja empieza a estallar y cuando estalla una, estallan en cadena, perdón. Aquí entonces se abre la puerta al impago de los créditos, a la morosidad, y el sistema financiero o los operadores del sistema financiero empiezan a abrir los ojos. Aquí pasa algo, estamos haciendo circular unos papelitos, un dinero, a cambio de un dinero con unos intereses muy altos sobre la base de algo que está apoyado con palillos, es decir, es un gigante con pies de barro. De ahí que los operadores del sistema financiero empiezan, digámoslo coloquialmente, a mosquearse y a mirar con mucha más intensidad qué es lo que hay detrás de cada uno de los activos que se compran o se mueven en el mercado. Lo que ocurre, por lo tanto, es que empieza a generarse desconfianza entre los operadores de mercado y empieza a ocurrir que unos no presten a otros, fundamentalmente los bancos. O puede ocurrir incluso ya situaciones como los tipo magos, etcétera, que ya cuando se empieza a mirar a fondo se da cuenta que ya no es que tenga un gigante de pie de barro, sino que hay puro y duro fraude, es decir, se están haciendo operaciones del tipo piramidal que además están prohibidas, pues en algún momento cascan. ¿Qué es lo que ocurre cuando empieza a paralizarse el crédito entre los bancos? Bueno, pues que empiezan a verse problemas de solvencia en algunos bancos. Algunos bancos empiezan a no tener liquidez porque otros no les prestan y empiezan a quebrar bancos
en algunos países. Esto es lo que va parte de la película de la crisis en la que estamos, que podríamos llamar la crisis financiera. El sistema financiero, por lo tanto, reacciona frente a esta situación, que más o menos la podemos ubicar en torno al verano del año 2007, donde empiezan a producirse las primeras quiebras importantes en Estados Unidos, de entidades financieras importantes. El sistema financiero reacciona restringiendo notablemente el crédito. No tanto porque suban los tipos de interés nominales, sino sobre todo porque, como veremos en el caso español como un ejemplo, lo que hacen es poner unas exigencias mucho mayores a los que tratan de acceder al crédito. Es decir, no es que te vayan a cobrar más, simplemente que no te lo dan, porque te exigen unas garantías mucho más elevadas porque no se fían. No se fían ni entre los bancos ni se fían entre ellos. Entre los bancos no se fían porque unos piensan de otros que tienen en sus activos contaminados, es decir, estos tipos de activos financieros que están apoyados en créditos hipotecarios basura, esos créditos de difícil o de dudosa devolución, etcétera, etcétera. Entonces, como yo pienso que tú tienes mucho de eso, y eso lo que ha hecho es reducir el valor de tus activos, el valor de tu patrimonio, no me fío y no te presto en el interbancario. Y claro, si a mí no me prestan en el interbancario, yo difícilmente voy a prestar a las empresas o a los ciudadanos para que desarrollen sus actividades empresariales o individuales. Bueno, las empresas y las familias, por lo tanto, tienen dificultades de acceder al crédito, sobre todo en un contexto de algunos países, como puede ser el caso de Estados Unidos o el español, donde las familias están fuertemente endeudadas y también las empresas. Con esa, digamos, garantía de ser un deudor importante, los bancos no van a prestar y lo que viene detrás es que el consumo de las familias y la inversión se reduce, se cae a niveles importantes por la carencia de préstamos de liquidez para poder consumir e invertir. La conclusión es que las empresas no venden sus productos, no tienen posibilidades de vender y entramos en la fase de crisis económica. Empieza a haber empresas que tienen que reducir su volumen de producción y aumentar los stocks durante un cierto periodo de tiempo. Pero claro, eso se puede mantener durante muy poco tiempo por parte de las empresas. A partir de un determinado momento empiezan a quebrar empresas, a cerrar empresas y otras empiezan a reducir costes disminuyendo plantillas. Nos encontramos en la situación en la que estamos ahora, en términos generales, con una enorme incertidumbre donde todavía, a pesar de las medidas de intervención por parte de los gobiernos de los países, sobre todo de los países desarrollados, no se ha producido una reactivación del crédito y, por lo tanto, un inicio de la reactivación. Hay una, digamos, variante en el sentido del papel que juega sobre todo la industria inmobiliaria, el sector inmobiliario, que podría ser una variante anglo-hispana, en el sentido que es muy parecido a lo que ha ocurrido en España, a lo que ha ocurrido en Estados Unidos o en el Reino Unido, junto a ese crédito fácil que alimenta el consumo, que alimenta las importaciones, que aumenta el déficit comercial, que crea una necesidad importante de financiación de los países, porque es una necesidad de financiación de las empresas y de los ciudadanos, y que por lo tanto nos genera una situación de obligación de devolución de préstamos a medio plazo y que va a generar una salida importante de capitales del país. Esto es lo que está pasando en España, digamos, como singularidad o variación importante. El cuadro que aparece en la parte superior izquierda lo que nos refleja es esa secuencia. Es una secuencia donde la parte naranja de abajo, que es el ahorro nacional, como veis, ha ido disminuyendo en los últimos años notablemente y, sin embargo, la inversión ha crecido ¿a base de qué? A base de préstamo exterior, a base de que los bancos acudían a los mercados europeos, cogían o tomaban dinero prestado y se lo prestaban a las familias o a las empresas. La inversión ha crecido notablemente, una parte importante de la inversión en vivienda, a través de
de créditos hipotecarios, pero eso supone que tenemos un país con un déficit muy fuerte frente al exterior, lo que genera endeudamiento del país que evidentemente hay que pagar. Bien es cierto que, digamos, es un nivel de endeudamiento con ciertas garantías en el sentido de que normalmente es en euros, no es en otra moneda, con lo cual no tenemos los problemas de tipo de cambio que tendrían otros países que están sujetos o que están con monedas débiles. Esto es una cierta garantía, estar dentro del euro. Lo del euro tiene sus ventajas y tiene también algún inconveniente, como en este momento estamos observando y comentaremos. ¿Qué es lo que pasa en España? ¿Cuál es la variedad especial? Bueno, el proceso es de una fuerte expansión en los años pasados, desde prácticamente el año 95 que empieza la expansión o la salida de la anterior crisis, pero que también a partir del año 2002-2003 nos encontramos con una fase fuertemente expansiva de crédito fácil que afecta al sector inmobiliario, subiendo los precios, que genera una fuerte expansión de la construcción residencial y genera un efecto riqueza en las familias, una sensación de que, esta sensación que hemos comentado todos, ¿no? De que compramos un piso que al año siguiente vale un 20% más y creemos que somos más ricos, entonces se genera una cierta euforia de consumo también. Bueno, eso evidentemente tiene una generación y una expansión de actividad hacia otros sectores y de empleo hacia otros sectores. Ahora, cuando en el 2007, 2006 ya, pero 2007 fundamentalmente, empiezan a producirse estos efectos contractivos del crédito, lo que explica este cuadro es como, si veis, a partir de diciembre del 2006, pero ya claramente en 2007, los criterios para la aprobación de créditos por parte de los bancos son más exigentes. Particularmente, si os dais cuenta, la línea roja a las viviendas, más que incluso a las empresas o al resto de los hogares. ¿Qué significa eso? Bueno, los bancos empiezan a poner muchas más pegas para conceder créditos y, por lo tanto, se produce una bajada de los precios o una acumulación del stock de viviendas en el sector. Una fuerte explosión de la burbuja, que es lo que se ha producido a lo largo del año 2008, pero que ya estaba en marcha en el año 2007, y por lo tanto una caída del consumo y del desempleo, o sea, del efecto que tenía en otros sectores productivos. Esto ha generado una destrucción de empleo importante en el resto de los sectores productivos, no solo en el sector de la construcción, como ahí aparece, y ahora veremos de manera más clara. Si veis el cuadro la tartita que hay ahí, en el año 2008 la destrucción de empleo se produce fundamentalmente en la construcción, pero tiene un efecto arrastre hacia el resto de los sectores. ¿Qué tipo de acciones se han desarrollado frente a la crisis? Bueno, hay un cierto consenso en general de la mayoría de los países, aunque hay matices. No voy a entrar mucho en ello, pero hay matices que pueden ser importantes a la hora de generar una dinámica de actividad que pueda salir de la crisis. Sobre todo hay matices importantes en cuanto a las posibilidades financieras de que la inyección de dinero que se ha introducido al sistema financiero tenga efectos sobre el sector real de la economía, es decir, sobre las empresas. Obviamente aquí está todo ese debate que habéis visto en los periódicos y en la prensa de cómo algunos grandes pensadores económicos norteamericanos, etcétera, han tenido que literalmente envainársela y cambiar el chip y empezar a pensar que el Estado tenía que jugar un papel frente a las tesis anteriores totalmente desregulacionistas, es decir, de sacar al Estado de la actividad económica. Todo tipo de acciones frente a la crisis obviamente supone un grado importante de intervención de los gobiernos y en algunos casos incluso vuelta a esquemas de nacionalización que hacía más de 20 o 30 años no se veían en el mundo. En ese sentido, las acciones financieras básicamente las podríamos diferenciar entre procesos de nacionalización, es decir, de compras de acciones de los bancos directamente por parte de los estados o de agencias financieras de los estados,
o bien compras de activos que estuvieran, bueno, de activos basura, como se ha llamado la prensa, o de activos contaminados por hipotecas basura. Estas han sido básicamente las dos líneas de intervención, o una línea más tradicional, pero con una fuerte cuantía de recursos, que es la de préstamos a las entidades financieras para, con garantía de este tipo de activos, no necesariamente comprándolos, pero sí utilizándolos como garantía para intentar que los bancos tuvieran liquidez y que por lo tanto siguieran inyectando dinero al sistema político. Aquí hay diferencias importantes, porque a ver, los bancos son entidades privadas, y porque les dé dinero el Estado, el Banco Central, o el Banco Central Europeo en nuestro caso, no necesariamente van a poner dinero en el sistema productivo. Depende de que se fíen o no de que ese dinero que ponen en el sistema productivo van a pagar los intereses correspondientes y se lo van a devolver. Como siguen sin fiarse, lo que está ocurriendo es que una parte importante del dinero que se está prestando a los bancos se lo están metiendo en caja, o directamente lo utilizan para financiar los únicos activos que en este momento ofrecen cierta garantía, que son las emisiones públicas de dinero, lo cual no deja de ser curioso, porque estamos emitiendo dinero para prestarle a los bancos, y con ese dinero que prestamos a los bancos nos compran las emisiones. Se crea una situación un poco kafkiana, de tal manera que en el caso español se estima que en torno al 40% del dinero que están recibiendo los bancos del Banco Central Europeo, de los préstamos que está haciendo el Banco Central Europeo, no están saliendo al mercado, sino que se están quedando en depósitos internos, o en el mejor de los casos reservado para la compra de deuda pública. En el terreno económico, lo que básicamente se está desarrollando por los gobiernos son dos líneas de acción. Una, buscar fórmulas para facilitar el acceso al crédito por parte de los ciudadanos y sobre todo de las empresas, y en segundo lugar, inyectar la bomba con gasto público, la típica medida keynesiana conocida ya desde hace muchos años, de que cuando los ciudadanos no gastan, el Estado gasta. Aquí, bueno, hay una cierta polémica, sobre todo sobre la política fiscal a desarrollar, pero en todo caso lo que está claro es que todos los países tienen en mente, y lo están desarrollando, una política de gasto más o menos simple. Ahora, si eso se acompaña con reducción de impuestos o no se acompaña con reducción de impuestos, dependiendo de la visión de la crisis y de los componentes políticos o ideológicos de los gobiernos de turno. Y en tercer lugar, frente a la crisis del empleo, pues por un lado intensificar la protección contra las situaciones de desempleo, y en segundo caso políticas de capital humano, sobre todo de formación. En algunos casos también vienen acompañadas de políticas activas con la idea de facilitar o impulsar o ayudar a mejorar el funcionamiento del mercado de trabajo, que facilite el ajuste. Bueno, ahí viene una serie de medidas que, como estáis un poco lejos y esta pantalla no es muy grande, pues no se ven bien, pero bueno, son más o menos las primeras medidas que se empezaron a tomar por parte de los gobiernos, sobre todo en materia financiera, y las cuantías que se están moviendo. Simplemente decir que las cuantías son notablemente importantes. ¿Qué es lo que nos depara el futuro? Bueno, pues el futuro, de momento, por lo menos a corto plazo, no nos depara una situación especialmente halagüeña. Esta es la evolución del crecimiento del Producto Interior Bruto de España. Como veis, en el año 2008 se produce una caída a partir de mediados del 2007, pero sobre todo en el año 2008 una caída espectacular, que si lo medimos en términos trimestrales, que es la curva esta de abajo, la línea esta de abajo, a partir del tercer trimestre del 2008 ya entramos en cifras negativas. Las expectativas, como luego veremos, es que el año 2009 tengamos un crecimiento negativo del Producto Interior Bruto, que puede llegar cerca del 2% de crecimiento negativo. ¿Cuáles son los efectos de esta situación que cabe esperar? Pues en primer lugar, una fuerte destrucción del empleo, que además no se reparte por igual entre distintos colectivos o entre distintos ámbitos de la actividad económica. Aquí hay algunos datos que muestran, por ejemplo, cómo de momento
la caída del empleo se está cebando sobre todo más en la población nacional, lo cual no quiere decir que no cambie en los próximos meses. En la población más joven, en los varones, y este es un dato curioso porque tradicionalmente las crisis de empleo siempre se habían cebado a las mujeres, y probablemente por razones de orden sectorial, de la distribución sectorial del empleo, en este momento, al menos por el momento, se están cebando más en los hombres que en las mujeres. Y es que en términos sectoriales todavía el sector servicios mantiene una cierta tensión creativa en materia de empleo en el año 2008, ahora ya no, el cuarto trimestre ya tiene cifras negativas, pero en conjunto la destrucción de empleo se ha concentrado obviamente en el sector de la construcción, pero también en la industria y en la agricultura. La agricultura ya es un sector con menor peso relativo. Otro dato interesante del ajuste tal como se está produciendo hasta ahora, además de que es un ajuste sobre todo masculino, lo cual no deja de ser interesante, es que también el ajuste, y esto viene a renglón también de algo que estabais, que os he oído comentar algo, se está produciendo fundamentalmente sobre el empleo temporal, es decir, con la no renovación de los contratos temporales, cosa que vosotros estaréis viendo perfectamente porque estáis en un sector donde me imagino que estáis en un entorno del 70-75% de contratación temporal. Entonces, ahí es donde se está produciendo el ajuste y por eso los contratos indefinidos todavía crecen en el año 2000. Los asalariados con contrato indefinido crecen en el año 2008. Este es un dato también interesante, es decir, hasta ahora, aunque es muy visualizable los expedientes de regulación de empleo, sin embargo, en términos cuantitativos de despidos, son un volumen relativamente pequeño sobre la destrucción de empleo. Estamos hablando de que los ERES que se han firmado en el año 2008, cito en memoria, pero creo que estaban en torno a 100.000 trabajadores despedidos a través de expedientes de regulación, no llegaban a 90 y tantos mil, frente a una caída de 1 millón de empleos. La caída del empleo se está produciendo de momento en el trabajo temporal. También por comunidades autónomas las diferencias son importantes, básicamente aquellas que tienen un tejido productivo más sólido están aguantando mejor. Hay alguna situación un poco extraña como la de Ceuta, que mantiene un crecimiento del empleo, no sabría decir por qué, porque habría que verlo, no sé si es que hay una partida arancelaria especial o no sé, habría que verlo, porque Ceuta tiene esa situación tan óptima de empleo en el año 2008, si hay alguien de Ceuta por aquí, no sé qué es lo que ha pasado. Pero yo no sabía eso. En tercer lugar, es importante también el ver cómo la crisis, que no solo tiene repercusiones distintas o diferentes en el escenario español, tiene también repercusiones diferentes en el escenario internacional. Es interesante ver cómo las filas claras son en 2008, en 2009 son las que tienen datos de la estimación, cómo la crisis se está concentrando fuertemente en los países más desarrollados, Estados Unidos, la zona de euro, etcétera, etcétera, o incluso algunos de los menos desarrollados, pero bueno, que se les contempla ya como a mitad de camino con el desarrollo, como puede ser México, y sin embargo está azotando menos a los países emergentes. ¿Qué va a significar esto? Bueno, pues que probablemente en el momento de salida de la crisis los llamados países emergentes estarán menos lejos de los países más ricos que lo que estaban hace algunos años. Evidentemente aquí no están los pobres de los pobres, que están en África. A estos les está azotando especialmente igual. Lo que pasa es que con los niveles de renta que tienen, las caídas no tienen una gran significación, porque alguien que se está muriendo de hambre, por desgracia, que le quiten una aceituna, pues no le significa mucho. Entonces lo de África es una situación curiosa, donde el efecto no es muy fuerte, pero claro, al mismo tiempo no crece, con lo cual la miseria sigue funcionando. Bueno, en el caso español, aquí tenéis la expectativa de crecimiento para el año que viene. Esto ha empeorado, esta es una valoración de hace algunos meses y ahora, como veremos a continuación, las expectativas son aún peores de las que ahí aparecen. Lo interesante también a destacar es que en el conjunto mundial la industria es el sector que
además de la construcción, por supuesto, pero la industria es el sector más procíclico y en ese sentido que más se ve afectado por la crisis de la falta de crédito. Esto es la situación del crecimiento del Producto Industrial en el año 2008 de una serie de países y, como veis, se producen descensos muy acusados, como en el caso español o otros países, en el caso en Japón, etcétera, etcétera, y solo los países emergentes, con alguno desarrollado, mantienen tasas de crecimiento del Producto Industrial positivas y en algún caso relativamente importantes. Bien, eso quiere decir también que la industria va a salir especialmente castigada de esta crisis. Y también en el plano mundial existen diferencias importantes de la reacción del empleo ante esta crisis. En algunos casos, como es el caso español, la reacción del empleo es fuertemente negativa. Esto, desde mi punto de vista, es absolutamente esperable porque al tener un sistema tan flexible en la contratación, la reacción que se produce es muy fuerte, es decir, lo que diríamos en la jerga de los economistas, hay una elevada elasticidad del producto respecto al empleo, es decir, que cuando el producto varía, el empleo varía mucho, para bien, como hemos tenido estos años atrás, creciendo no excesivamente el Producto Interior Bruto, el empleo crecía mucho, pero también para mal, cuando el Producto Interior Bruto se estanca, el empleo cae muchísimo. Este es uno de los efectos de la alta flexibilidad en la contratación que tenemos en el país. Otro aspecto interesante de la crisis que nos puede servir para nuestra reflexión final sobre los salarios es que la inflación en esta crisis, curiosamente, deja de ser un elemento preocupante o especialmente preocupante. Lo que dice aquí que la inflación abandona la centralidad de la política económica y monetaria porque existen otras prioridades. ¿Por qué? Porque, al menos en el ámbito de los países desarrollados, las tasas de inflación que se están alcanzando son relativamente moderadas, incluso descendiendo en el año 2008. Como podéis observar aquí, en el caso de España, la tendencia descendente ha sido muy fuerte a partir de mediados de este año, una vez que se estabilizaron y entraron en una senda decreciente los precios de los productos energéticos. Con lo cual es posible plantearse otros objetivos en términos de la política económica. Aquí hay algunas expectativas para la economía española, como puede ser la expectativa del empleo. Como veis, son distintos organismos que hacen predicciones sobre el empleo, desde una caída del 0,5% para el año 2009, que establece el gobierno en su predicción, hasta una caída del 3,9% que estima esa entidad financiera, hoy con un poco de pelea entre ellos. Lo mismo ocurriría, por ejemplo, con la tasa de desempleo, donde se habla desde un 13,5% hasta casi un 16%, lo cual supondría prácticamente 4 millones de desempleados a finales del año 2009 que establece el gobierno. ¿Qué ha pasado con los salarios en este periodo? En principio, los salarios en general, no solo aquí, sino en cualquier sitio, no son muy procíclicos, no son muy anticíclicos, es decir, tienen un comportamiento relativamente estable. Estos son los salarios reales que se han pactado en convenios y está descontada ya la inflación, por eso son crecimientos salarios reales. Y como veis, desde el año 82, pues tenemos crecimientos que oscilan, son crecimientos trimestrales de los salarios pactados en convenio. Si hubiéramos hecho la curva anual sería más plana, incluso, porque en los salarios trimestrales depende de qué convenios se hayan firmado, depende de los sectores, etc. Pero como veis, en términos generales, siempre ha habido un crecimiento positivo, salvo situaciones puntuales en algunos trimestres, como ha ocurrido el año pasado, en 2008, donde se produjo un crecimiento negativo en términos medios en uno de los trimestres. Insisto que esto depende mucho, tendríamos que tener la media y no encontraríamos aquí un crecimiento negativo, sino probablemente ligeramente positivo de 0,1. Esto, la dinámica salarial la podemos ver un poquito mejor a través de lo que ha ocurrido de lo que ocurre con los salarios, el coste laboral real por persona que trabaja. Es decir, cuánto sube lo que cuesta cada persona que trabaja.
Esta es la media entre el año 90 y el año 2008 y como observáis, España está aquí abajo, tiene un crecimiento relacionado con los países europeos bastante reducido. Y esto es lo importante desde el punto de vista de la empresa. No es exactamente solo esto, es decir, cuánto crece el coste por trabajador, por persona ocupada. Tendríamos que tener en cuenta la evolución de la productividad. Pero como en términos, ¿y esto qué significa? Pues que evidentemente hay una relación relativamente positiva de a menor coste, mayor crecimiento de la estimación. Indirectamente esto mayor crecimiento del Producto Interior Bruto, Indirectamente esto que nos dice que el argumento de que si crecen mucho los salarios no crecemos económicamente no es cierto. Aquí están los países donde más crecen los salarios y donde más crece el PIB, y esto es la media de los últimos 18 años. Luego, ese argumento, esa falacia habitual que nos suelen contar, que dicen los economistas, mis colegas, de que crecimientos salariales muy altos tienen repercusiones negativas sobre el crecimiento, es enormemente discutible y matizable. Como digo aquí, en términos medios, y para una fase o un periodo relativamente importante de tiempo, un periodo largo que incluye fases recesivas y fases expansivas, no sacamos la conclusión de que a mayor incremento de los costes por empleado se produzca menor crecimiento del Producto Interior Bruto, sino al contrario. También ocurre, y eso es cierto, que es importante tener en cuenta la evolución de la productividad, y en ese sentido la productividad en el caso español es muy lenta en su crecimiento. Esta es la media del periodo 1990 a 2008 y como veis estamos prácticamente en la cola junto con Italia del crecimiento de la productividad. Ahora bien, si nosotros restáramos de esta cifra, es un cálculo un poco grosero, pero se puede hacer así, de esta cifra el crecimiento que hemos visto en el cuadro anterior del coste por persona, quedaría un crecimiento de neto de la libre de gastos salariales de la productividad del 0,7%. ¿Dónde va ese crecimiento? Fundamentalmente a beneficios empresariales. Es decir, que el coste laboral unitario, es decir, descontado el crecimiento de la productividad, en el caso español, en este periodo sería negativo, que es la variable desde el punto de vista de los empresarios relevante. ¿Cuánto crecen los costes salariales por persona o por hora descontada la productividad? Bueno, pues en ese caso el crecimiento no es negativo, lo cual indica que en ese conjunto de periodo los beneficios han crecido de una manera relativamente importante. Ahora bien, también es cierto que hay una relación positiva importante entre crecimiento del Producto Interior Bruto y productividad, de tal manera que aquellos países donde la productividad crece más son los países que más crecen económicamente. Dicho esto, ¿qué hacer con la negociación salarial? Bueno, vosotros sabéis mucho más que yo qué es lo que ha pasado en nuestro sector y qué es lo que hay que tener en cuenta desde el punto de vista de la negociación, cuál es la situación, si son los sectores más golpeados por la crisis o no, hasta dónde llega el impacto depresivo, etcétera, etcétera. Obviamente estamos en la expectativa, como decía Pepa, de que haya un nuevo acuerdo nacional de negociación colectiva y bueno, pues también dirá algo en cuanto a los elementos de negociación. Yo lo único que aporto es que en esta crisis la prioridad no está en la inflación, de momento, está en la inversión, pero también en el consumo. Y eso puede tener una repercusión importante en la medida en que es difícil que en este momento se argumente, hay contumaces economistas que lo siguen haciendo, como nuestro presidente del Banco de España, de seguir con recetas de moderación salarial. Yo no estoy diciendo que los salarios crezcan espectacularmente porque no va a ocurrir, hay que tener en cuenta las condiciones de cada entorno, pero la hipótesis de que puede generar un impacto inflacionista en este momento no es muy real. Es más, podríamos decir que incluso no estaría mal que se generaran algunas tensiones inflacionistas vía salarios, en el sentido de que eso estaría significando que se está tirando de consumo. Y esto es una de las variables que en este momento conviene tirar hacia adelante.
Eso sí que también es importante, y esta es una de las lacras más importantes de la economía española. Hay que atender al crecimiento de la productividad. Desgraciadamente, el crecimiento de la productividad en el caso español en los últimos 20 años es un crecimiento, podríamos llamarlo, poco artificioso. ¿Por qué? Porque se conseguía a base de reducir plantilla. En lo que llevamos de año y pico de crisis, lo que estamos observando es que incluso con la fuerte reducción de empleo que se está generando, con la fuerte contracción de empleo, se está incrementando la productividad. Es decir, que estamos en una crisis profunda donde no se está produciendo una reconversión, al menos de momento importante, de los sectores productivos que mejore el crecimiento o la dinámica de la productividad. En síntesis, estamos en una crisis global, esto ya se sabe, afecta a todo el mundo y además globalizada, en el sentido de que lo que ocurre en otros sitios también nos afecta a nosotros. Es una crisis profunda. Las estimaciones indican que desde los años 40-30 no se había producido una crisis de esta naturaleza. Es una crisis, bueno, la Iglesia me ha metido ahí una dura ladera, quizá porque pensaba que iba a ser más duradera de lo previsible. Es una crisis duradera, en el sentido que puede durar más allá del año 2010, porque las previsiones un poco más optimistas hablan de que la recuperación empezará a partir de mediados del año 2010. En nuestro caso, no es solo los efectos inmediatos de la crisis financiera internacional, sino que la crisis financiera internacional ha disparado, ha pinchado la burbuja inmobiliaria, y eso nos coloca en una situación, desde el punto de vista del desarrollo interno del país, compleja, porque difícilmente la construcción va a ser el sector que tire del carro en el año 2010 o 2011, cuando se genere una situación de recuperación, que tire del carro como ha tirado en las 2 o 3 anteriores crisis. Difícilmente va a ocurrir eso. Probablemente el ajuste que se haga en la construcción va a ser un ajuste que dure tiempo. Algunos preguntaréis, ¿eso quiere decir que nuestro piso va a valer menos durante el tiempo? Pues sí, ya no somos ricos. Por la crisis inmobiliaria. Y desgraciadamente esto va a significar que la crisis de empleo puede ser persistente durante un cierto tiempo, con todas las implicaciones que eso tiene desde el punto de vista social. En la medida en que la crisis de empleo vaya afectando más a los inmigrantes, nos puede plantear problemas de exclusión y de marginalidad importantes, y no de otro tipo, y sobre todo nos plantea problemas importantes de gasto público en protección. Como sabéis ya, el nivel de gasto en protección por desempleo ha superado las reservas que tenía el sistema, y ha tenido que incrementarse la transferencia del sector público al sistema de protección por desempleo, y el año que viene incluso las previsiones del presupuesto van a ser insuficientes para tener cobertura para el subsidio de desempleo. Pero lo que es más preocupante es que ha puesto de manifiesto que la crisis de productividad es más profunda de lo que aparentemente podía parecer. De hecho, algunos de los indicadores que ponen de manifiesto esto, como la balanza de pagos con el exterior, nos está indicando que efectivamente, aunque se está reduciendo el déficit, que es obvio, porque al caer el consumo caen las importaciones, la reducción del déficit es muy pequeñita, es muy pequeña. Es decir, las importaciones caen, las exportaciones han crecido un poco, pero en unos términos relativamente pequeños, lo cual nos está indicando que tenemos un serio problema de crecimiento de la productividad en la economía española de cara al futuro. Desde el punto de vista de lo que podemos pensar de una manera general para la negociación colectiva del año 2009, es que creo que los salarios pueden crecer en términos reales y que puede ser un elemento importante para salir de la crisis, para reactivar el consumo. 2, que tenemos, o que creo que es importante que se atienda a las cuestiones de productividad, no solamente en el ámbito general de la política científica, etcétera, etcétera, sino también desde la perspectiva de los negociadores en la negociación colectiva. Y en tercer lugar, pero esta ya es un canto al sol y una reflexión más genérica, o somos capaces de caminar hacia un nuevo modelo productivo o lo vamos a pasar mal en los próximos años. Bien, esta sería la síntesis de mi intervención, y muchas gracias por vuestra intervención a estas horas de la mañana. Gracias.